Es ingeniero geodesta y doctor en ingeniería, egresado de la Universidad de Zulia, esto en Luz, Venezuela, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Geodésica de Luz. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomática de la Universidad de Concepción en Chile. También es coordinador del Centro de Análisis CIRGAS, operado por Luz, y presidente del Grupo de Trabajo 1 del Sistema de Referencia de CIRGAS. Área de experticia, la geodesia satelital. Marcos de referencia geodésicos, fundamentos y aplicaciones del GNSS, establecimiento y ajuste de redes de control geodésico, estudios atmosféricos y geodinámicos basados en técnicas geodésicas, ingeniería de proyectos geodésicos y adquisición geoespacial, topografía y agrimensura. De esta forma, invito de una vez al ingeniero Víctor José Pérez, que les indicaba nos visita desde Venezuela, para que dé inicio con su ponencia. Ustedes lo reciben con un fuerte aplauso. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hago una aclaratoria sobre la presentación. Yo fui presidente del grupo de trabajo CIRGAS de 2015 a 2020. Actualmente es un profesor de la Universidad de Santiago de Chile, que fue quien ocupaba el cargo del centro de procesamiento, de presidente del centro, coordinador, mejor dicho, y ahora es el presidente del grupo. O sea, solamente por si acaso, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar la presentación. Es más que todo una charla que tiende a fomentar un poco la discusión, a fomentar un poco la toma de conciencia sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología geoespacial y el producto básico que nosotros utilizamos o que podemos derivar a partir de las tecnologías geoespaciales, básicamente la posición. Entonces, por ahí va un poco la temática de esta charla. Ok, si hay algo que podemos decir de lo que llevamos del siglo XXI es que la información está prácticamente en todo. Es el siglo de la información. El uso masivo de la información, primero partiendo del hecho de que la información se obtiene al generar algún tipo de procedimiento de observación en general, qué sé yo, adquirimos algún tipo de datos, los analizamos bajo cierto esquema y a partir de ahí obtenemos una información. Okay. Entonces, en términos generales, el siglo XXI se caracteriza por eso, por ser el siglo de la información. Una información que es utilizada en todo ámbito tecnocientífico, en todo ámbito social, en todo ámbito económico, y una información que estamos viendo hoy en día que va de la par con la tecnología. El avance de la tecnología en cuanto a los métodos de adquisición, los métodos de análisis, etcétera, que conlleva a cierta información. Y el chiste aquí es el siguiente, o sea, la información para que sea útil en términos de la toma de decisiones efectiva, como se suele decir, requiere cierta mística, cierto análisis, ¿no?, consistente en cuanto a la aplicación que se le quiere dar a esa información. Entonces, de la mano a esta evolución tecnológica que lleva al desarrollo de la información y a la introducción de la información en todo ámbito social, en todo ámbito económico y medioambiental, tenemos una nueva serie de términos que hasta hace 20 años quizás no los conocíamos, ¿no? Por ejemplo, los que vemos ahí, sociedad de la información, el gemelos digitales, la realidad aumentada, la realidad virtual, el Internet de las cosas, ¿no? Un término que está muy de moda, muy marcado en nuestros días. Y hablando de la Internet, las telecomunicaciones han sido también protagónicas en cuanto a este avance o a esta importancia que tiene hoy en día la información. Ahora, de todos los atributos que nosotros podemos tener o asociar a la información, quizás desde el punto de vista de la geomática o de la topografía, la agrimensura, etcétera, la geodesia, nos interesan dos atributos muy particulares. Es el que tiene que ver con la temporalidad de la información y el que tiene que ver con la localización. Palabras más, palabras menos, hablamos de coordenadas. Coordenadas nos refiere o nos indica la posición de un objeto físico, un objeto abstracto, como sea, y una posición en función del tiempo, ¿no? La posición la podemos expresar respecto a un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que puede ser arbitrario, lo define la persona o la institución o el ente o la manera en la que se genera la información, o podemos también optar por usar un sistema o referirnos a un sistema de tipo convencional. Y aquí el asunto es el siguiente. Si nosotros queremos
que nuestra información sea consistente y nos ayude a tomar decisiones apropiadas para resolver algún tipo de problema en ingeniería, en ciencias sociales o lo que sea, tenemos que utilizar un sistema de tipo convencional. Es estrictamente necesario para que esa información sea consistente y sobre todo pueda ser integrable con otro tipo de información proveniente de otro tipo de disciplina. Entonces nos damos cuenta que es un tema transversal esto de la generación de la información y cómo la información puede tener un carácter geoespacial, es decir, asociándola a un sistema de referencia por lo general, y es la recomendación siempre que sea de tipo convencional. Ahora, el tema de asociar la información geoespacial a un sistema de referencia convencional tiene que ver mucho con resolver sin ambigüedad esas dos preguntas que son básicas, el dónde y el cuándo, asociado a un problema específico o a la resolución de un problema en particular. Ok. De todas las disciplinas que convergen en la geomática o en la topografía o de una u otra manera se nutren, la geodesia es la única que permite establecer, primero que define y permite materializar los sistemas de referencia. Es la única técnica disciplina que por su naturaleza, en base a las diferentes técnicas de medición, permite definir y materializar sistemas que a su vez son los que una vez definidos, una vez materializados, hacen que la información tenga un carácter geoespacial en base a mediciones. Dicho en otros términos y simplificando la idea, nosotros podemos aplicar algún tipo de procedimiento, algún tipo de observación a nivel geodésico, procesar esa información, y si todo refiere a un sistema de tipo convencional, la información que se va a generar a partir del procesamiento de esos datos obligatoriamente va a adquirir un carácter geoespacial. Ok, ahora, hablamos de una infraestructura observacional que viene de la geodesia, hablamos de una infraestructura procedimental que viene de la geodesia, pero quizás conviene, en un comentario muy breve, definir qué es la geodesia. Es una ciencia de la Tierra, una geociencia. Y de todo el grupo de geociencias es aquella que nos permite determinar la geometría, el campo de gravedad y la orientación del cuerpo terrestre, incluyendo sus variaciones temporales. Y uno se queda así como que, ¿qué? ¿De qué me están hablando? No entiendo. Es difícil a veces definir qué es la geodesia y todavía es más difícil a veces entender qué es la geodesia. Y quizás desde el punto de vista de los productos que se generan es más tangible o es más digerible la idea. Uno de los productos más esenciales de la geodesia es la posición. Y yo creo particularmente que es el producto, y asociamos entonces posición geoespacial, es el producto de mayor utilidad práctica en todo ámbito de la vida social o de la vida económica o de la tecnología, de la ciencia, lo que sea. Entonces, la geodesia como disciplina la podemos asumir como ciencia, la podemos asumir como ingeniería, ofrece esos insumos que son necesarios para otras disciplinas y hablamos que la geodesia es una ciencia de servicios, porque provee información o provee datos o provee productos en general que son de utilidad para cualquier otra disciplina, asociada o no con la geociencia. En el campo de la geodesia o en las ramas afines de la geodesia conocemos entonces la topografía, la agrimensura y la geomática. Es la geodesia la que establece esa base conceptual en términos de los sistemas de referencia, de los marcos de referencia, las superficies de referencia, etcétera, etcétera, que de una u otra manera otorgan carácter geoespacial a la información. ¿Por qué entonces se enfatiza mucho el hecho de la transversalidad de la geodesia en todo ámbito social, económico y medioambiental? Bueno, porque es que vivimos, y ahí viene la idea de esto de la información geoespacial, vivimos en una era donde dependemos directa o indirectamente de dónde estamos. O sea, queremos saber primero dónde estamos y hacia dónde vamos, independientemente del nivel de calidad que se le pueda asociar a esa posición que de una u otra manera le da el carácter geoespacial a la información. Entonces, por supuesto, la geodesia interviene de forma directa en la geomática, la topografía, el catastro, la cartografía, etcétera, pero también en disciplinas que en apariencia no tienen nada que ver con geociencias en general o con tecnologías geoespaciales en general, si lo queremos ver en esos términos. La información geoespacial entonces es estrictamente necesaria para resolver cualquier temática asociada al aspecto social, ambiental y económico. Y si eso lo abordamos de un punto de vista más general, más globalizado, la posición geoespacial es la que puede permitir, se me fue la palabra, perdón, la que puede permitir alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible elaborados por las Naciones Unidas. Es la base para resolver esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, siendo así,
al ser la posición geoespacial un requisito fundamental para lograr esos objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, la única disciplina que provee ese marco necesario para que la posición sea realmente geoespacial y sea realmente consistente es la geodesia. Son tres los aspectos que permiten afirmar esto, ¿no? En primer lugar, la mejora progresiva en todas las técnicas de observación geodésica, tanto satelitales como terrestres. La calidad que obteníamos hace 15, 20, 30 años atrás con GPS, con el GPS de aquella época, no es comparable con la calidad que se obtiene hoy en día, ya no GPS, sino GNSS, solo por poner un ejemplo. Asociada a la mejora en la calidad de las técnicas de observación geodésica, también tenemos que mencionar la disponibilidad de sistemas y de materializaciones de marcos mucho más precisos, mucho más estables, mucho más confiables. Veíamos más temprano las presentaciones que tenían que ver con esto del modelado de las deformaciones del marco. A eso me estoy refiriendo justamente. Entonces, mientras más precisas sean las técnicas geodésicas para derivar alguna información geoespacial o alguna posición geoespacial, más precisos necesitamos que sean nuestros marcos de referencia. Entonces, una cosa va de la mano. Y más allá de eso, para que eso pueda ser posible, como lo es hoy en día, tiene que haber una estructura organizativa de la geodesia global que permita eso, o sea, a nivel de políticas, a nivel de estándares, a nivel de gobernanza, que es un término que está muy de moda hoy en día. Siendo así, entonces, la geodesia es una disciplina transversal que permite resolver cualquier problemática del acontecer humano en general, partiendo de un insumo básico que es la posición referida a un sistema de referencia geodésico. Las técnicas geodésicas de tipo satelital o espacial aquí son fundamentales porque ellas permiten, los satélites artificiales al orbitar alrededor de la Tierra alcanzan una cobertura que las técnicas clásicas no permiten por su propia naturaleza, pero además de la cobertura espacial, usando el término técnico, hay otro elemento que es la temporalidad. Los satélites orbitan la Tierra, pueden cubrir un espacio muy amplio en tiempos muy cortos, cosas que los métodos tradicionales como la topografía, ángulos y distancias o diferencias de altura no pueden. Ok. Y un producto básico justamente de la combinación efectiva de las diferentes técnicas geodésicas, las que están aquí indicadas, son los marcos de referencia, las materializaciones propias de los marcos de referencia. El rol actual que tienen las técnicas de tipo no satelital son complementarias. O sea, para que podamos alcanzar marcos de referencia altamente consistentes, altamente confiables, indudablemente hace falta la combinación efectiva de métodos terrestres para, la debilidad que tenga algún procedimiento se pueda corregir de alguna manera a partir de otro procedimiento observacional. Y el mejor ejemplo sobre sistemas de tipo convencional y marcos de tipo convencional son el sistema terrestre internacional, el sistema celeste internacional y sus respectivas materializaciones. El ICRF, que quizás es muy poco conocido, pero para los geodestas es fundamental porque nos basamos prácticamente en posicionamiento satelital. Los satélites, repito, orbitan la Tierra en un marco inercial, entonces necesitamos disponer de información asociada a los cuerpos celestes en términos de coordenadas. Y luego, a nivel terrestre, el ITRF, que sí, por supuesto, creo que es mucho más entendible la idea del ITRF y cómo tenemos acceso al ITRF, que de por sí tenemos acceso al ITRF usando justamente técnicas satelitales. Ok, esos marcos de tipo global se densifican a escalas mucho más locales. Por ejemplo, el marco ITRF en América Latina se densifica a través de CIRGAS. Bueno, en algunas ponencias previas se ha mencionado algo sobre CIRGAS. Es una red que cubre todas las Américas, aproximadamente unas 500 estaciones de observación GNSS continua, que, bueno, producto de un análisis riguroso que se hace de las observaciones, permiten establecer en la región, por ejemplo en Costa Rica, un marco de referencia que el usuario puede ser, que él tiene que ser y puede ser utilizado por cualquier usuario para satisfacer problemas de posicionamiento de tipo geoespacial. CIRGAS, entonces, siendo densificación del ITRF, nos garantiza, y aquí me regreso, nos garantiza una actividad de posicionamiento o una actividad propia de la navegación o una actividad propia de la gestión de datos espaciales, hablando y resolver problemas de ingeniería, hablando propiamente de aplicaciones cotidianas en el ámbito de la topografía, la agrimensura, la cartografía, fotogrametría, etc. Aplicaciones un poquito más científicas, si podemos usar el término, las que tienen que ver con la determinación de órbitas o la resolución del problema, el famoso problema fundamental de la geodesia, que es determinar la geometría, el campo de gravedad y la orientación del cuerpo terrestre.
Siendo así, entonces hay implicaciones para el usuario, porque nosotros, directa o indirectamente, basamos nuestro posicionamiento en el ITRF. Y como usuarios, no tanto como usuarios, como profesionales responsables de generar información geoespacial, comprender bien las implicaciones del marco de referencia y hacer un uso apropiado del marco de referencia es algo fundamental. De ahí hay que estar muy pendiente, por ejemplo, de las nuevas soluciones ITRF, de los efectos que degradan la calidad de un ITRF, de una solución en particular, el alcance que tiene la densificación de un marco de referencia. Básicamente, algunas ideas se han venido tratando durante las charlas del día de hoy. Y de hecho, pronto, ya la solución actual, ITRF, la más nueva, es la ITRF 2020, que fue publicada en abril de este año. Se había anunciado por parte del IGS la adopción de una materialización propia del marco vigente a partir de octubre de 2022. El día de ayer se anunció a la comunidad mundial que está pospuesto para el 27 de noviembre. Y ustedes dirán, pero ¿y esto a mí qué? Bueno, sí, es que cuando nosotros hacemos GNSS, posicionamiento GNSS, la posición que se obtiene siempre va a estar referida al mismo sistema, al mismo marco y a la misma época de referencia a la que refieren las órbitas de los satélites. Entonces, si no tenemos esto muy claro, podemos usar los mejores equipos del mercado, podemos utilizar el mejor software del mercado, pero la calidad propia la estamos degradando por no considerar este tipo de efectos sistemáticos que de una u otra manera nos degradan la calidad de nuestra determinación. Entonces, como ven, es un aspecto que recae mucho en la parte conceptual. Y si nosotros queremos densificar un marco de referencia o bien queremos ser usuarios de un marco de referencia, aplicar los estándares y aplicar las convenciones que están diseñadas justamente para eso es fundamental. De ahí entonces la importancia de nosotros como profesionales en el área de la geomática o de la geodesia o de la topografía, de comprender bien todas estas ideas y saberlas aplicar para, repito, no degradar la calidad de nuestras determinaciones por efectos sistemáticos que están ahí presentes, están ahí colados, ¿no? Usando la palabra coloquial. En cuanto a la geomática, ¿qué decir de la geomática? O sea, el potencial que tiene la geomática como disciplina propia de integrar toda una gran cantidad de datos geoespaciales provenientes de técnicas geodésicas, provenientes de técnicas no geodésicas, es indiscutible, ¿no? Y el gran avance o el gran desarrollo a nivel de la geomática en los últimos 15, 20 años ha sido increíble, vuelvo a usar el término. Aplicamos la geomática y los procedimientos propios de la geomática, por ejemplo, para diseñar un sistema de información geoespacial orientado al desarrollo de ciudades inteligentes, ¿no? Un término que está también muy de moda hoy en día, las ciudades inteligentes. Y ustedes dirán, bueno, sí, es algo muy especial, muy técnico, sí, pero es que también se usan desarrollos de la geomática para estas aplicaciones de servicios de entrega, delivery, ¿no? Me refiero, o seguimiento de flotas o de los taxis, el Uber o el Didi, cosas así por el estilo. Ahí está presente la geomática. Pero más allá de la aplicación técnica o no técnica que se le pueda dar a algún desarrollo de la geomática, aquí lo interesante es que todo recae en la disponibilidad de posición geoespacial. Y vuelve al perro arrepentido. La posición geoespacial consistente, confiable, es determinable sí y solo sí, a partir de algún procedimiento de observación geodésica y a partir de la disponibilidad de un sistema y un marco de referencia geodésica, logramos hacer la determinación. Por supuesto que todas las técnicas que convergen en la geomática, en especial aquellas dedicadas al sensoramiento remoto, en sus diferentes modalidades, la satelital, aerotransportada con drones, ¿no? O la generación de nubes de puntos con barridos láser. Aquí, por cierto, esta es la fachada de la universidad donde estoy trabajando actualmente, que se hizo con un escáner móvil usando la tecnología SLAM. Uno se queda asombrado de hacia dónde va dirigiéndose todo este desarrollo a nivel de aplicaciones propias de la geomática y cómo eso impacta en generación topográfica, cartográfica, etc. Pero, de nuevo, si no contamos con información geoespacial que sea confiable, no estamos haciendo nada, ¿no? De eso trata. Hay que saber muy bien y conocer muy bien, entender muy bien todas estas ideas que están implícitas acá. Sobre el GNSS como técnica geodésica, partiendo de ese hecho, que puede ser utilizada para densificar un marco de referencia, pero también puede ser utilizada para determinar posición geoespacial dedicada a cualquier aplicación propia de la geomática. ¿Qué podemos decir? O sea, es una técnica altamente masificada, altamente desarrollada. Todo el mundo aquí tiene acceso a GNSS a través de los teléfonos celulares, pero también podemos usar GNSS para nuestras aplicaciones de alta precisión, no solo a nivel de generación de información geoespacial, sino también como sensor.
estudiar un evento sísmico o estudiar procesos atmosféricos, se puede hacer de forma confiable con GNSS. Pero el GNSS en la práctica de la topografía o el catastro, la agrimensura, tiende mucho al desarrollo en tiempo real. Anteriormente se aplicaban esos métodos estático rápido, qué sé yo, y había que postprocesar, y eso era un dolor de cabeza, postprocesar datos. Hoy no, hoy todo con tiempo real es mucho más sencillo todo, pero tiene que ver mucho también con este tema de la masificación del GNSS y tiene que ver mucho también con lo amigable que son los instrumentos GNSS hoy en día, y para muestra las demostraciones que tenemos en las salas de exhibición. Son equipos mucho más amigables con el usuario, mucho más fáciles de utilizar, mucho más fáciles de comprender en cuanto a funcionamiento, etc. Y entonces, para generar, o obtener, mejor dicho, información espacial útil para topografía, agrimensura, catastro, tiempo real es la tendencia. Y tiempo real, para que pueda funcionar y para que pueda ser efectivo, de nuevo, necesita una infraestructura geodésica que sea apropiada, necesita redes de operación continua que, bajo cierto esquema de observación y bajo cierto esquema de análisis geodésico, proporcione la infraestructura o define la infraestructura. En este caso, la gran pregunta que uno siempre se ha venido haciendo desde hace algunos 10 años para acá, ¿qué pasa con el postproceso? Si toda la tendencia hoy en día es tiempo real, ¿qué va a pasar con el postproceso? No, ya no lo usamos más, al contrario. Siempre va a hacer falta un postproceso bajo ciertos criterios de cálculo geodésico que determinen los parámetros asociados a una infraestructura geodésica que sustente desarrollos, por ejemplo, del RTK estándar o del RTK en red o el RTK asistido con el protocolo NTRIP, en fin, cualquier variante propia del tiempo real. Siempre, más allá de eso, siempre está entonces el tema de discusión. ¿Quién tiene que hacer el procesamiento y para qué tipo de aplicación? Ok, eso es discutible, vuelvo. Pero siempre va a ser necesario. Y aquí hay que resaltar dos hechos, ¿no? El primero, el tratamiento científico de las observaciones va a estar, digamos, confinado únicamente a la confección del marco, al cálculo del marco. Ok, estamos de acuerdo. Pero a nivel de usuarios cotidianos, que no requieren la geodesia de alta precisión porque no está en el ámbito de aplicación propio, podemos tener esa tentación tan grande de utilizar las plataformas de cálculo online. Sí, y eso está muy bien, pero hay que hacerlo con criterio. Todo entonces se va a basar en el criterio que tengamos, en el conocimiento, en el dominio de la técnica observacional y más allá de la técnica, todos estos términos, todos estos conceptos, estas ideas propias que sustentan la idea propia de una infraestructura geodésica. Hablamos entonces de una omnipresencialidad del GNSS. No sé si ese término existe, pero aquí lo estoy bautizando. Tenemos GNSS en todo. Y entonces, GNSS es muy sencillo, lo puedo usar con mi teléfono, lo puedo usar con... Tengo un equipo ultra UF que tiene 800 canales y entonces tiene 2 milímetros de precisión. Sí, pero eso es válido cuando hacemos una estimación apropiada, en base a todo este desarrollo conceptual que la geodesia le otorga al usuario final. Ok, tenemos entonces, todo va a recaer en la aplicación que tiene. El GNSS da calidad milimétrica bajo ciertas condiciones y para cierto tipo de aplicaciones el GNSS también da calidad de más o menos 10 metros, más o menos 5 metros, que también es muy válido para muchas aplicaciones. Todo va a depender, repito, de la aplicación que le queramos dar a la técnica observacional. Por cierto, los dispositivos de realidad aumentada están muy de moda hoy en día en Europa y en Estados Unidos, basados también en GNSS, y aquí todo depende entonces de los servicios de localización. ¿Qué tan buenos, qué tan efectivos son los servicios de localización basados en GNSS? Todo esto es válido, todo esto es posible, como decía al comienzo, gracias a una estructura organizativa. O sea, todo esto me refiero a la disponibilidad de un marco de referencia que sustente el posicionamiento de alta precisión para cualquier tipo de aplicación. Esta estructura organizativa viene dada por la IAG, gracias a los servicios y a las técnicas de observación geodésica que convergen en la IAG, la Asociación Internacional de Geodesia. Ahí está la página web si queremos mayor información. Es lo que ha permitido establecer los marcos celestes, los marcos terrestres, y es un trabajo muy activo hoy en día lo que tiene que ver con el sistema y el marco de referencia a nivel vertical y a nivel de la gravedad. Y sí, la gravedad y la altura es importante si queremos que la posición y queremos que esos servicios de localización para toda aplicación en la geomática o en la topografía o en el catastro sea realmente efectivo y sea realmente íntegro. Ok, pero un hito de gran importancia que se ha alcanzado gracias a esta estructura internacional de la geodesia tiene que ver mucho también con las metas del desarrollo sustentable, lo que mencionaba hace rato.
A nivel de Naciones Unidas, entonces, esto ha sido de mucho impacto para la geodesia, porque por primera vez en muchos años, yo creo que en toda la historia de la existencia de la geodesia, ya casi termino. Por fin se reconoce la geodesia como una disciplina de servicios apropiada para satisfacer y para lograr las metas del desarrollo sostenible. Por cierto, en la región, gran parte de ese trabajo propio del marco sostenible, del marco geodésico global para el desarrollo sostenible, ha venido dado por SIRGAS con el auspicio de la IAG y también del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La resolución de las Naciones Unidas tiene que ver mucho con promover el desarrollo de nuevas capacidades. Aquí la academia es fundamental. Bueno, aquí solamente estoy mostrando un resumen, lo más importante de lo que tiene la resolución con la cual se ha establecido el marco de referencia global, donde el ITRF es fundamental. Y para hacer ITRF consistente y accesible, entonces necesitamos un buen fundamento teórico, un buen fundamento conceptual. A fin de cuentas, lo que estamos procurando es que el usuario tenga una posición geoespacial al alcance de sus necesidades, que sea altamente consistente en base a observaciones de alta precisión, pero también a una infraestructura de tipo administrativa, servicios internacionales, gobernanza, estándares, convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos obliga como academia, yo que soy profesor universitario, los profesores que estamos acá también, nos obliga a tener mayor pertinencia y bueno, voy a sintetizar esta parte porque ya el tiempo se me agotó. Nos obliga mucho a tomar conciencia y por eso comenzaba la presentación con eso, con la toma de conciencia. Porque tenemos un desarrollo de las tecnologías geoespaciales, lo tenemos acá en nuestras narices, ¿no? Y a veces seguimos anclados en los años 80. Y yo creo que ya eso, como profesores, como académicos, tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a mirar al futuro, entender bien toda esta idea del GGRF y las implicaciones que tiene para el usuario final. Y esto es un mensaje también para los estudiantes, porque ese es el futuro si queremos ofrecer servicios de localización altamente confiables para cualquier tipo de aplicación en el ámbito general de la geomática. Siempre de interés el acercamiento entonces a las organizaciones que a nivel mundial ofrecen ese tipo de orientación, digamos, a nivel teórico, a nivel procedimental. SIRGAS es una escuela que ayuda mucho a entender todos estos temas y cómo hacer útil nuestro marco de referencia en nuestros países para obtener una posición que sea altamente confiable y destinada a usuarios heterogéneos. Eso es importante, que muchas veces usuarios que trabajan en un ámbito local. Aquí entonces la moraleja de la historia, pensar globalmente pero trabajando desde lo local. Y eso se hace al disponer de un marco de referencia que sea altamente confiable y que no sea degradado por nuestra mala praxis. Aquí, insisto, nosotros como docentes tenemos un papel muy protagónico en cuanto a esto, ¿no? Y esa es uno de los grandes beneficios de participar en este tipo de actividades. Ok. En el resumen extenso hay mucha más información sobre esta ponencia y por supuesto, bueno, a nivel de redes sociales, etcétera, estamos a la orden para resolver cualquier duda. El tiempo se fue volando realmente, así que bueno, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, agradecerte al colegio por la invitación que nos han hecho al Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción y bueno, en mi nombre propio, muchísimas gracias, pura vida. Disculpen, Sara, perdón, te quité 10 minutos de tu ponencia, así que bueno, muchas gracias.